Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la clase de matemáticas del grado 10. En el día de hoy vamos a tratar un nuevo tema muy especial. Se trata de las funciones trigonométricas inversas. ¿Qué son las funciones trigonométricas inversas? Para comenzar, es necesario que repasemos las funciones básicas: seno, coseno y tangente. Bienvenidos a la clase número 3 de matemáticas del grado 10. Vamos a hacer un repaso. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas son las funciones básicas. Existen otras funciones llamadas las funciones inversas. Cosecante de un ángulo, la secante de un ángulo y la cotangente de un ángulo son las funciones inversas. Se llaman funciones inversas porque, si nos damos cuenta, el seno de alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, tiene una función inversa que se llama cosecante. Y dense cuenta, ya está la hipotenusa arriba, es decir, al contrario. Cosecante igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Lo mismo ocurre con las funciones básicas del coseno y la tangente. La función inversa del coseno es la secante y la función inversa de la tangente es la cotangente. Muy bien. Como pudieron observar, cada función básica tiene una función inversa. Pero es muy importante que repasemos entonces cómo sale la función inversa. Por eso los invito para que veamos el siguiente video con la explicación de las funciones inversas. ¿Cómo hallamos la función de la cosecante? Muy sencillo. La cosecante de un ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Repasemos. Función de la cosecante es igual a la medida de la hipotenusa sobre la medida del cateto opuesto. Veamos ahora cómo hallar la función de la secante. La función de la secante la encontramos muy sencillo. La medida de la hipotenusa sobre la medida del cateto adyacente. Repitamos nuevamente para que tomen nota y tengan claro cómo se halla la función de la secante. La secante del ángulo beta, que en este caso es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Y cómo encontramos la función de la cotangente? También muy simple. La función de la cotangente es igual, muy bien, al cateto adyacente sobre la medida del cateto opuesto. Como hemos hecho con las otras explicaciones, repitamos la función de la cotangente para que tomen nota. Cotangente del ángulo beta es igual a la medida del cateto adyacente sobre la medida del cateto opuesto. Así de sencillo se hallan
las funciones trigonométricas inversas. Bueno, ustedes se estarán preguntando, como lo hemos hecho en las clases anteriores, ¿para qué nos sirven estos conceptos? Hoy les traje preparado la explicación del ejercicio que hay en la cartilla de 10 del arbolito aquel que se cae y que necesitamos saber cuál es la altura, para que comprendamos de una manera sencilla para qué nos pueden servir las funciones trigonométricas inversas. Los invito entonces para que veamos la siguiente animación y podamos entender de una manera más visible por qué es importante conocer las funciones trigonométricas inversas. Imaginémonos que en una llanura existe un árbol muy grande y que de un momento a otro la mitad de ese árbol, o más de la mitad, no sabemos cuánto, se derrumbó. Si nos damos cuenta, este árbol formó un triángulo rectángulo, como lo muestra la figura. Tomemos el graduador, midamos este ángulo, en este caso nos da 25 grados. Cojamos 1 metro y vamos a medir el cateto opuesto, en este caso mide 8 metros. Vamos a investigar cuánto vale la hipotenusa, es decir, el pedazo de árbol que se cayó. Vamos a usar entonces la función del seno. Sabemos que el seno se encuentra cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sabemos cuál es el cateto opuesto, 8 metros. Lo dividimos por la hipotenusa, que no sabemos cuánto es. Entonces pasamos la hipotenusa al otro lado, como está dividiendo pasa a multiplicar por el seno de 25, luego entonces dejamos la hipotenusa sola, el seno de 25 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir y me queda hipotenusa igual a 8 metros sobre el seno de 25, que es 0,42. Ustedes en la calculadora lo pueden hacer fácil. La hipotenusa entonces me da 8 metros.